espero que las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la palabra del Señor, pero antes vamos a tener una oración. Querido Padre, gracias por permitirnos a esta hora abrir su palabra, estudiarla, mi Señor, y le pedimos que podamos extraer de ella enseñanzas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida práctica. Gracias por esta carta de amor, el manual de vida que nos ha dejado. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo, quien la ha inspirado, nos ayude a entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero compartirles una historia fascinante. Una historia fascinante que se encuentra registrada en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes 17. Es una historia fascinante que nos ayuda a tener muchas enseñanzas espirituales, morales. Está colmado de enseñanzas. Vamos a extraer algunas de ellas, pero déjenme compartirles el último texto de este capítulo. Primera de Reyes 17, 24 dice: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Aquí están las dos personas de las cuales vamos a hablar, de Elías y de la mujer viuda, la viuda de Sarepta. Es que estas dos personas nos dan una lección de fe. Aunque son de distintas culturas, podemos decirle, de distintos países, comparten una fe grande en el Señor, en el Dios creador de todas las cosas, en el Dios que está en control de absolutamente todas las cosas. Porque, permítanme decirles que en ese entonces, cuando se da esta historia, se estaba viviendo una era difícil. Difícil, hermanos, en verdad, en verdad. Ahora estamos viviendo también en una época difícil, muy difícil, en verdad. Así es que nos puede ayudar para el tiempo en el que estamos viviendo repasar esta historia de Elías y la viuda de Sarepta. Miren, Elías hace su aparición en el libro sagrado, en la Biblia, hablando con Acab. Acab era un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Así lo describe la Biblia. Lo malo ante los ojos del Señor, peor de lo que lo habían hecho sus antepasados. Y es que Acab, junto con su esposa, que era pagana, que adoraba a otros dioses, de hecho, era la hija de un sumo sacerdote de Baal. Entonces, ellos habían orillado al pueblo de Israel a adorar a Baal. Pero no era una situación de que unos cuantos estaban adorando a Baal, sino que el país entero estaba cayendo en una apostasía muy fuerte, muy pronunciada. Entonces, el Señor utiliza a Elías para llevarle un mensaje a Acab, y no solamente a Acab, al rey, que estaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor, sino a todo el pueblo. Elías hizo una obra extraordinaria de reavivamiento, de reforma en el pueblo en ese entonces. Pero no me quiero adelantar porque eso lo vamos a tener en una próxima entrega. El punto aquí es de que Elías va a donde Acab y le dice, mire, capítulo 17 de Primera de Reyes 1, 17:1 dice: Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. El Señor estaba mandando un mensaje solemne de advertencia. Un mensaje solemne de advertencia al rey y al pueblo en general. Porque algo tenía que hacer el Señor, porque el pueblo entero se estaba yendo a la idolatría. Llama a Elías, un hombre de Dios, un hombre que, dice el Espíritu de Profecía, que allá en las solitarias montañas de Galaad estaba orando por el pueblo, pidiéndole al Señor que hiciera algo, que interviniera de alguna manera
para que esta decadencia espiritual parara. Y el Señor no solamente responde la oración, sino que lo responde enviándolo a él. Y allá va Elías, fiel al mandato del Señor. Y aquí empieza la primera lección, hermanos, porque Elías pidiendo, dice el Espíritu de Profecía, que pidiendo una intervención divina, es él utilizado en esa intervención divina. Y ahí va Elías. Y esa es una lección para nosotros, hermanos. Porque el mundo no está tan alejado de una idolatría generalizada. Porque el mundo vive tras un montón de cosas menos de Dios. Vive atrás del materialismo, atrás del trabajo, atrás, bueno, podrían sobrar cosas, pero menos de Dios. Y ahí está Elías, con ese espíritu que lo caracterizaba, fervientemente orando, y el Señor lo manda a él. Así es que, hermanos, si nosotros queremos que el Señor venga pronto, que haya un derramamiento del Espíritu Santo, que el mundo escuche del Evangelio, el mundo entero escuche del Evangelio, porque entonces va a venir el fin. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque el Señor nos ha mandado a ir y a buscar a las personas, a traerlas a los pies de Cristo. Y ahí va Elías con Acab y les da este solemne mensaje. Después de darle este mensaje al rey, viene otra vez palabra del Señor a Elías y le dice: vete, ves al arroyo, vete a un arroyo junto al Jordán, y ahí voy a mandar a los cuervos que te alimenten. De ese arroyo vas a beber. Y pues ahí va otra vez Elías a alejarse de la mundanilidad que había, y se va allá a lo solitario del arroyo. De allá el Señor lo está sustentando. Le está mandando cuervos que le llevaban pan y le llevaban carne en las mañanas y en las tardes. Y bebía del arroyo. Porque el Señor sabía que Acab iba a reaccionar de una manera no tranquila. Entonces, para evitarle al profeta que Acab tomara represalias contra él por esa amonestación que le había llevado, entonces le dice: no, ¿sabes qué? Ya le diste el mensaje, ahora necesito que te vayas al arroyo, allá vas a estar sustentado. Y en efecto, allá estaba el profeta del Señor siendo sustentado por los cuervos y tomando agua del arroyo. Y es que, hermanos, el Señor nunca deja a sus hijos, nunca los abandona. No importa la situación como esté, no importa en qué situación tú te metas o te encuentres por compartir el Evangelio, hermanos, porque eso de represalias o de malos tratos, de malas caras, de bullying, le podríamos decir también, a quienes comparten el Evangelio, existe todavía en este tiempo. Existe y existe mucho. Pero esta lección de Elías, que es sustentado por Dios, por compartir el mensaje de Dios, que estaba siendo protegido por Dios, porque sabía que podía tener represalias. Esta lección nos enseña que nosotros, que aquellos que compartimos el mensaje del Señor, estamos siendo protegidos, sustentados, vigilados por el Dios que tiene en control todas las cosas. Todas las cosas. Porque miren, estaban pasando cosas extraordinarias en ese tiempo. Se necesitaban intervenciones extraordinarias. Y ahí tiene Dios a su profeta siendo sustentado por aves. Impresionante. Y después de un tiempo, el arroyo se seca. Pues sí, porque el Señor había dicho que no iba a llover.
No iba a caer rocío ni agua. Lógicamente, el arroyo se seca. Cuando dijo el profeta esa palabra, desde ahí comenzó la sequía. Ahora, ya no tenía dónde beber el profeta. Así es que le dice, levántate, Elías, y vete a Sarepta. Allá he ordenado a una viuda que te sustente. Miren nada más qué impresionante situación. ¿Por qué impresionante? Porque esta situación por la cual estaba pasando Elías, de estarse yendo al arroyo y ahora tiene que irse a Sarepta, era porque el pueblo de Israel, el reino de Israel, se estaba volviendo a la idolatría, a un Dios falso. Pero resulta que el profeta de Dios es mandado a un país en donde se adora a Baal, pero allá hay una viuda piadosa, una viuda que cree en el Dios verdadero, que le sirve al Dios verdadero. En un país pagano, donde se adoran dioses paganos, hay una creyente verdadera. Y esto también nos trae lecciones grandes. El Señor mismo ha dicho que Él tiene ovejas en otro redil, que hay que irlas a buscar. Y ahí nosotros tenemos una tarea encomendada por el Señor. También nos puede enseñar que la semilla que se siembra en los lugares que menos pensemos, hermanos, cae en terreno. Y a veces ese terreno es terreno fértil y produce fruto. Y allá estaba aquella viuda creyente, que alguien le había sembrado la semilla. Y estaba viviendo situaciones difíciles porque pues había sequía. Y era viuda. Doblemente difícil. Pero estaba por ocurrirle algo maravilloso. ¿Por qué? Porque llegaba el profeta enviado por el Señor a su encuentro. Aunque el encuentro se dio un poquito con una situación ahí, porque la mira el profeta y le pide agua, que si le daba algo de beber. Y cuando la viuda iba, el Señor impresiona a Elías y le dice que le pida de comer. Impulsado por el Espíritu del Señor, Elías le hace esa petición a la viuda y le dice, bueno, antes de que te vayas, tráeme también algo de comer. Y ahí la viuda dice, ay Señor, usted está viendo la situación en la que estamos viviendo. No tengo comida, más tengo un poquito de harina, dice, en este traste, un poquito de aceite en esta vasija. Justamente estaba buscando leñas para cocer un pan, dárselo a mi hijo, comer yo un poco también y dejarnos morir, porque es lo único que tenemos. ¡Qué prueba de fe! Una prueba de fe, hermanos. Y así pasan situaciones en nuestra vida. Pruebas duras de fe. Yo no sé por qué situación estás pasando. Yo no sé qué situación te haya traído esta pandemia. O quizás no solamente por la pandemia, porque en esta vida siempre hay situaciones difíciles. Haya pandemia o no haya pandemia, siempre hay situaciones difíciles que nos pasan en este momento o que venimos arrastrando con el pasar de los años. Vivimos con dolores, con pruebas para nuestra fe en el corazón y en la mente. Si tú eres uno de esos, no te despegues. Continúa escuchando esta historia impresionante de fe. Porque le dice el profeta, no temas. Palabra maravillosa que aparece a lo largo de toda la escritura. No temas. Haz como has dicho, le dice el profeta. Haz como has dicho. O sea, ¿ves? Prepara el pan para tu hijo, prepara el pan para ti. O sea, haz como has dicho, pero para mí, tráeme también. Y esta es una gran lección, hermano. Primero,
porque no temas. Recuerden que la viuda ya había sido mandada a sustentar al profeta. O sea que ella ya sabía de qué se trataba. ¿Ante quién estaba? Ante un hombre de Dios. Y escucha estas palabras maravillosas: no temas. Y en el nombre del Señor yo te digo, hermano y hermana, yo sé que puedes estar pasando por una situación muy difícil, muy difícil. Pero en el nombre del Señor te digo, no temas. No temas. Refúgiate en las alas cubridoras amorosas del Señor, en el escudo del Señor, en la sombra del Señor, en las palmas de Dios. Refúgiate en Él y no temas. Haz como tienes que hacer. Haz tus obligaciones. Haz lo que tienes que hacer. ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Tienes problemas económicos? Haz lo que tienes que hacer. Tú sabes qué tienes que hacer. ¿Tienes problemas con la familia? Tú sabes qué tienes que hacer. Tú sabes cuál es la solución. O si necesitas ayuda, búscala. Pero haz lo que tengas que hacer. ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Tienes problemas con los vecinos? ¿Tienes cualquier situación que tengas? Haz lo que tengas que hacer. Haz el bien. Haz tu parte. Y haz como el Señor ha mandado. Haz tu parte. Y deja la otra parte a Dios. Y no temas. Y ahí está la viuda escuchando esas palabras. Maravillosas palabras. Una prueba de fe grande. ¿Será que le quito el bocado a mi hijo y se lo doy a este forastero? ¿Qué hago? Dios, ayúdame. Y añade el profeta y le dice: la harina y el aceite no se van a terminar. Vas a estar suplida. Vas a tener que comer, vas a tener que beber hasta que vuelva a caer la lluvia del cielo. Impresionante. Impresionante. Porque así lo hace esta viuda. Va y le prepara de comer al profeta, le prepara de comer a su hijo, come ella también, y dice el texto bíblico que toda su casa comió por muchos días. Amén, aleluya, gloria a Dios. No le faltó el pan y el agua ni al profeta, ni al hijo, ni a la viuda, ni a toda su casa. Estuvieron sustentados. Y aquí yo quiero hacer una pausa, un paréntesis para agradecer. No sé cómo expresarlo. Pero en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis económica, de incertidumbre económica, la iglesia ha sido fiel con sus diezmos y sus ofrendas. El Señor, de alguna manera, ha sustentado a su pueblo, y su pueblo ha sido fiel en la devolución del diezmo y de la ofrenda. Que el Señor no deja a sus hijos en situaciones difíciles. Es una prueba más. Es una prueba más de que aquel que es fiel, la provisión del Señor está con él, con su familia, con su casa. Y yo te invito a que, si tienes el deseo de ser fiel en los diezmos y las ofrendas, no pierdas más el tiempo. Si el Espíritu Santo te está impresionando para que tú también seas una persona fiel en la devolución del diezmo y la ofrenda,
Deja que el Señor haga esa obra de ti, de dar ese paso de fe, de entrar a ese grupo que es fiel en los diezmos y las ofrendas y de ser testigo de cómo se abren las ventanas de los cielos y derrama el Señor bendición hasta que sobreabunde. Entonces, yo aquí quiero agradecer a la iglesia porque en tiempos de incertidumbre ha sido fiel. La iglesia sigue caminando y avanzando y predicando el evangelio. Y así está. Le pasó eso a la viuda de Sarepta. Dio ese paso de fe, como Dios le había dicho. Era lo último que tenía para el sustento material, para que pudieran comer. Y la vasija nunca se vació. El aceite y la harina siempre estuvieron disponibles. Después de un tiempo, dice el texto bíblico, que el hijo cae en una enfermedad grande enfermedad, tan grande que se le va el aliento de él. Muere el niño. Y la viuda dice, pero ¿qué pasa? Hombre de Dios, ¿qué es esto que sucede? ¿Has venido a recordarme mis pecados, mis impiedades, mis iniquidades? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Me pregunto yo opino que la viuda de Sarepta dice, ¿qué es esto que pasa? Yo que he sido fiel. Yo que he obedecido a la voz de Dios. Ahora me sucede esto, mi hijo muere. ¿Por qué? Y esto es algo que pasa, hermanos. Pasa en la vida de dolor y sufrimiento que estamos viviendo. Somos creyentes. Obedecemos el mandato del Señor. Somos testigos presenciales, testigos de que la bendición de Dios es derramada sobre su pueblo, sobre nosotros. Participamos, lo vemos, la recibimos. Pero mientras estamos en este mundo de dolor y sufrimiento, nos toca, nos llega. También al creyente le llega el dolor y el sufrimiento de esta vida. Pero hermano, miren, siempre tenga presente que aunque es creyente, le puede llegar el dolor y el sufrimiento, las luchas. Pero si no es creyente, también le va a llegar el dolor y el sufrimiento y las luchas. Al creyente y al no creyente, esta vida se encarga de hacerlo pasar por el trago amargo. Pero hay una gran diferencia. Aquel que es creyente enfrenta las vicisitudes de la mano del Señor. De la mano del que tiene en control todas las cosas. Del que tiene las promesas de protección, de sustento para su pueblo. Esa es una gran diferencia. Así que hermano, si usted está pasando por un momento difícil, aférrese más de la mano del Señor. Dele gloria a su nombre. Recuerde las promesas. Clame por esas promesas. Porque son verdaderas. Y no se suelte de la mano del Señor. Que el Señor lo va a librar, lo va a sacar. Mire lo que le pasó a esta señora, esta viuda de Sarepta. Después de esa situación tan terrible, donde va con el hombre de Dios y le dice por qué, el hombre de Dios toma al niño, sube al aposento alto, al cuarto donde él vivía, en la casa, y empieza a clamar a Dios. A clamar a Dios pidiéndole una intervención por aquella familia que había sido fiel. Y esto, hermanos, a mí me trae gran consuelo y gozo, porque el Señor escucha el clamor de sus hijos. Allá está el profeta clamando por aquella situación. Clamando. Hermanos, acuérdense que estamos viviendo en una etapa en donde el pueblo entero se estaba volcando a la idolatría, a Baal, que aquel que se le atribuía
los poderes de la naturaleza, aquel que hacía llover y aquel que por el cual crecía todo en la naturaleza. Entonces de ahí tomaban para poder sanar a las personas. Así es que para esa situación tan drástica de idolatría, tenía que el Señor dar una muestra grande de que quién era el dador de la vida. Quién era el sustentador de todo. Así es que el Señor escucha el clamor de su siervo y regresa el aliento, el nefesh. Algunas traducciones de la Biblia dicen el alma, otros el aliento. Regresa al niño y el niño vuelve a la vida. O el hijo vuelve a la vida. Y se lo entrega a su madre. Baja de aquel aposento alto, de su cuarto baja y va a donde la viuda y se lo presenta. Y la viuda dice las palabras del texto bíblico que leímos al inicio. Primera de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos participar de una fe como estas dos personas, de Elías y de la viuda. Que podamos dar un testimonio de fe en esta vida, a este pueblo, a esta generación, de quién es el Dios de la verdad, de quién sustenta, quién es el sustentador, quién es el que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y saben, hermanos, que la iglesia de los últimos tiempos tiene que tener un espíritu como el de Elías para predicar el evangelio de salvación, para llevar al pueblo a esa obra que hizo Elías, que vamos a ver en los temas que vienen, a esa obra de avivamiento y de reforma, que voltee la gente a ver al Dios verdadero. Que vean que la iglesia es la iglesia de Dios, del Dios de la verdad. Hermanos, ahora acompáñenme a escuchar este himno.
gracias por las lecciones maravillosas que encontramos en su palabra. Gracias, mi Señor, por reforzarnos la fe a través de ella, por saber, mi Señor, que al final de cuentas usted está en control de absolutamente todas las cosas. Ayúdenos, mi Señor, a desarrollar una fe tan grande que podamos ser testigos, que podamos testificar de quién es el Dios verdadero al que servimos. Mi Señor, gracias por estas maravillosas lecciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.